con lo bueno. Empecemos entonces con lo bueno. Listo. Y 3, 2, 1, ya. Bueno, hola a todos y sean bienvenidos a el web seminar del día de hoy. Es miércoles 14 de abril. Mi nombre es Sebastián Mejía Arango. Yo de hecho soy un reclutador acá en Aston Commerce, y si de pronto no saben qué es Aston Commerce, en una nutshell, Aston Commerce trabajamos desde hace 20 años con puro e-commerce, soluciones informáticas con clientes como Calvin Klein, Adidas, L'Oreal, etcétera. Somos de hecho una de las compañías más grandes de e-commerce a nivel internacional. Por supuesto, si quieren estar interesados, me pueden enviar un mensaje con su hoja de vida o hasta un commerce ahí en Vacancy. Soy reclutador, ustedes saben qué pena. Pero sí, si de pronto están interesados, ciertamente pueden entrar en la página o hablarme directamente a mí, a un correo que voy a poner en el chat para que sepan. Bueno, without further ado, nuevamente nos acompaña el día de hoy QA Extraordinaires. Tenemos a Janet García, Sara Now con nosotros el día de hoy. Vamos a hacer entonces unos web seminars bien sabrosos. Pero antes de empezar, para que sepan, si tienen preguntas, alguna cosita que quieran que hablemos después de cada presentación, no es sino aquí abajo. En Zoom le den clic a preguntas y respuestas si lo tienen en español o QA. Pongan sus preguntas o escríbanlas en el chat. Sebastián, directamente estaré dando sus preguntas a nuestras panelistas el día de hoy. Entonces, todo lo que quieran decir, lo pueden escribir por ahí. Entonces, sí, es miércoles, prácticamente el fin de semana dentro de la semana. Entonces, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Y empecemos, por favor, Janet García, ahí te la dejo a vos. And let's go. Y estás en mute también, para que sepas. Ok. Bueno, ya están viendo mi pantalla. Buenas tardes. Tal cual, todo bien. Ok, ya están viendo mi pantalla. Ok, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Janet García y el día de hoy quiero compartir con ustedes desde mi experiencia el tema de pruebas exploratorias. Yo soy ingeniera de sistemas de la Universidad de Antioquia y especialista en sistemas de información de la Universidad de AFID. He estado trabajando en pruebas por más de 10 años. Empecé en una compañía de desarrollo de software colombiana, donde tuve la oportunidad de trabajar para diferentes clientes de Estados Unidos. Y en Aston llevo 3 años, donde he trabajado en el desarrollo de aplicaciones de e-commerce para clientes de Europa y de Estados Unidos. En mis ratos libres me gusta hacer deporte y también me gusta viajar y aprender de otras culturas. Bueno, ¿por qué quiero hablar sobre el testing exploratorio? Por una parte, porque todavía veo que hay muchos mitos relacionados con qué es el testing exploratorio. Y también he escuchado charlas donde se habla de que el siguiente paso para un tester manual es empezar a aprender de automatización, porque sin automatización los testers no van a crecer. Es como que el valor que le puede dar un tester al proyecto o al producto es simplemente un valor de código o de skills y no realmente un valor de negocio y de conocimiento, que no necesariamente es manejando herramientas, sino que también es aportando valor en otros aspectos que tienen que ver con el comportamiento humano. Bueno, estos son los temas que vamos a ver durante esta charla. Primero quiero introducir algunos conceptos o definiciones sobre qué es el testing exploratorio, cuándo hacerlo, qué beneficios tiene y algunos mitos que he escuchado. Luego vamos a mirar algunos enfoques para realizar pruebas exploratorias y de eso quiero profundizar un poco más en el testing exploratorio basado en sesiones y en los testing tours. Por último, vamos a ver un paralelo entre script testing y exploratory testing. Para empezar, quiero resaltar que estas personas que ven en la pantalla son los principales referentes del exploratory testing. Ellos han venido décadas hablando sobre el exploratory testing, definiendo qué es el exploratory testing, que no es ad hoc testing. Hay mucha gente que piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ellos han venido defendiendo el valor que tiene el exploratory testing como un enfoque de pruebas que es tan válido como cualquier otro enfoque de pruebas que existen. El script testing, el testing basado en casos de prueba o como la automatización de pruebas. Pero el exploratory testing ha sido resaltado y estudiado por esta gente que ha escrito muchos libros, artículos, y ellos mantienen blogs, incluso han desarrollado metodologías para aplicar y medir el exploratory testing en el progreso de desarrollo de software. Al final de esta charla les voy a dejar algunas referencias al trabajo de estas personas. Entonces, ¿qué es el exploratory testing?
Una de estas definiciones las hicieron precisamente algunas personas que estaban en el slide anterior. Acá estoy usando la referencia textual que saqué del blog de ellos. ¿Qué es el exploratory testing? Es principalmente el proceso de evaluar un producto aprendiendo sobre él a través de la experiencia, la exploración y la experimentación, lo que incluye de algún modo cuestionamiento, estudio, modelado, observación, inferencia. Esta es la definición que nos dan Jonathan Bach y Michael Bolton. De esa definición yo extraje 3 palabras principales y las busqué en otras referencias como para dar un concepto, porque muchas veces uno lee las definiciones y se queda con eso, pero analizando palabras claves a veces se expande la definición. Entonces, ¿qué es aprendizaje? El aprendizaje es comúnmente entendido como el cambio a largo plazo en las representaciones mentales y el comportamiento como resultado de la experiencia. Exploración es el acto de buscar con el propósito de descubrir información o recursos. En el caso de la exploración geográfica, por ejemplo, hay gente que hace viajes y empieza a buscar minas y empiezan a desarrollar mapas para aprender de la geografía del lugar. Eso podría ser exploración. Traducido al desarrollo del software, cuando uno no tiene buena documentación, por ejemplo, se pone a explorar el producto para empezar a aprender cómo funciona y cuáles serían las áreas del producto a testear. Y la experimentación viene también relacionada con esto. Es el proceso de probar métodos y actividades para descubrir el efecto que tienen. Por ejemplo, cuando uno está explorando el producto, por lo general la intuición del tester le dice, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa si de pronto aprieto este botón? Eso es experimentación, porque muchas veces tenemos resultados esperados que vienen dados por test cases, pero la curiosidad, la intuición del tester está siempre en el medio y uno a veces se sale de ese script y va y experimenta y encuentra cosas diferentes. Por eso me parece que es importante resaltar estas 3 palabras claves porque son esenciales para el testing exploratorio. Otra definición que la hizo Sam Kanner, que también es uno de los fundadores del exploratory testing, es que las pruebas exploratorias son un estilo de prueba de software que enfatiza la libertad personal y la responsabilidad del tester individual de optimizar continuamente el valor de su trabajo al tratar el aprendizaje relacionado con la prueba, el diseño, la ejecución de la prueba y la interpretación de los resultados como actividades de apoyo mutuo que se ejecutan en paralelo a lo largo del proyecto. Es decir, mientras uno está planeando la prueba, a la vez está experimentando, lo cual le da resultados y cómo está ejecutando, va escribiendo los resultados y también va diseñando otras pruebas. Entonces es como una evolución constante de las pruebas que va ocurriendo a medida que el testing se va ejecutando. De esta definición saqué 2 frases importantes. Una es la libertad y la responsabilidad del tester, que no está restringido por casos de prueba escritos previamente, que incluso a veces los escriben otras personas y los pasos a seguir fueron diseñados con mucha anticipación y muchas veces ni siquiera se ajustan al estado actual del producto. Entonces el testing exploratorio, como un enfoque alternativo, le deja la libertad al tester y la responsabilidad de entregar los resultados y de identificar la mejor estrategia para obtenerlos. Y también es un enfoque que está haciendo que la persona que hace la prueba esté continuamente optimizando el valor de su trabajo, porque en las pruebas ágiles sobre todo se necesita entregar resultados oportunos. A veces el testing dura demasiado cuando se hace script por script y muchas veces hay muchos scripts para ejecutar y se habla de que se necesita automatizar el testing y dejar de dárselo a los seres humanos porque los seres humanos son lentos y se equivocan, entonces todo debería ser automatizado y ya no necesitamos más testers. Pero en realidad es al contrario. Cuando tienes un ser humano, el ser humano puede experimentar, puede aprender y puede explorar el software. Y por lo tanto puede encontrar defectos que no fueron identificados en el momento de la planeación de las pruebas o que no fueron identificados incluso en el momento de automatizar esas pruebas. Entonces la estrategia para identificar cuáles son los riesgos o cuáles son las funcionalidades críticas para ese momento de la prueba está dada por la intuición, por la curiosidad de la persona que está haciendo las pruebas y en el fondo intuitivamente el ser humano está continuamente optimizando el valor de su trabajo, que es lo que más valor le va a entregar al producto en el momento en que tengo que entregar resultados. Bueno, explorar está en la naturaleza del ser humano. No podemos ejecutar pruebas leyendo un paso a paso siempre. Eso no es flexible, eso no nos permite a nosotros poner creatividad para ejecutar mejores pruebas. El software hay que explorarlo, explorándolo, cometiendo errores de usuario y viendo errores que el software tiene, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo de cómo usar el software, vamos aprendiendo de cómo es el negocio. Explorando vamos aprendiendo en simultáneo y eso nos va a dar libertad, flexibilidad y vamos a poder poner al máximo nuestra creatividad para ejecutar pruebas que valgan la pena. Entonces, sus
usemos esa cualidad innata que tenemos todos para hacer testing, esa cualidad de habilidades cognitivas, ese empirismo, esas ganas de explorar y de aprender para que el software que nosotros estamos creando resulte de buena calidad e impacte directamente y positivamente en los usuarios finales. Bueno, ¿cuándo hacer exploratory testing? Para profundizar y obtener feedback rápido sobre algo concreto, alguna funcionalidad de un producto, por ejemplo, probar una historia de usuario, cuando se quiere aprender rápidamente sobre la aplicación, cuando se desea ampliar la cobertura de las pruebas, por ejemplo, si ya se cubre una parte del testing con casos de prueba o con automatización, es factible buscar bugs o nuevos flujos con este enfoque. Para mejorar las pruebas existentes, ya que podemos usar la experiencia adquirida para mejorar la documentación de la aplicación y de los casos de prueba. También es de utilidad en las pruebas de regresión, cuando se requieren resultados rápidos y es necesario comprobar que la aplicación o el sistema no fue afectado con la última versión subida. El testing exploratorio es apropiado para definir flujos críticos y buscar bugs. ¿Qué beneficios tiene trabajar con testing exploratorio? Primero, es fácil de optimizar, porque nos permite proporcionar actualizaciones rápidamente al equipo de desarrollo. No es necesario finalizar el proceso de pruebas para entregar feedback. Todos los días se puede ir proporcionando mejoras. También nos ayuda a tomar decisiones en tiempo real. Es fácil estar al tanto de los cambios o mejoras que se implementarán en el equipo y así poder adaptar internamente las pruebas. Promueve el pensamiento en tiempo real y nos ayuda a descubrir más defectos debido a los escenarios atípicos que se nos ocurren. Promueve las pruebas basadas en escenarios, se minimiza la documentación y se maximizan las pruebas. El énfasis en las pruebas exploratorias está más en aprender y en ampliar el horizonte del tester. Y por último, el testing exploratorio llega donde la automatización no puede. La automatización puede encontrar fácilmente errores comunes en el código, pero no puede determinar si la aplicación funcionará de la manera como un usuario la espera. Y esto podemos lograrlo haciendo el testing exploratorio, ya que los testers sí podemos pensar como un usuario. Les voy a compartir ahora algunos mitos sobre el testing exploratorio que he escuchado en estos años en el área del testing. El mito número 1, no se planifica o es informal. El testing exploratorio sí se planifica y más adelante en la charla vamos a ver que hay técnicas, hay diferentes enfoques y diferentes variaciones de testing exploratorio que nos permiten planificar las pruebas. Podemos planificar qué probar, qué aspectos probar, cómo probarlo, podemos incluso documentar esas pruebas que estamos planificando ejecutar con este enfoque de testing exploratorio. Entonces, cuando se planifica, se puede documentar. Al momento de ejecutar las pruebas también se puede documentar, tomando nota de las cosas que estamos haciendo, cosas que se nos ocurren probar, pruebas raras que se me ocurrieron, pruebas borde, cualquier tipo de prueba. Y después nosotros podemos volver a utilizar toda esa información que registramos porque podemos generar documentación de valor, documentación que aporte un valor al proyecto, que me aporte valor a mí en el futuro y que le aporte valor a otras personas dentro del proyecto. Entonces el texto exploratorio sí se planifica, sí se documenta y no es ad hoc. Ad hoc es básicamente no documentarlo, pero en realidad sí se documenta y hay muchas maneras de hacerlo. Y además cada uno puede tener su propia manera de documentarlo, de documentar el texto exploratorio, no solo antes de ejecutarlo, es decir, en la etapa de planificación, sino también en el momento de ejecutarlo y en el momento posterior a terminar. Además, si se encuentra un error o un bug o un incidente o una oportunidad de mejora, un riesgo, lo que sea, cuando estamos ejecutando testing exploratorio, lo vamos a reportar así como si estuviéramos ejecutando un caso de prueba. Entonces, en ese software que nosotros utilizamos para registrar los defectos cuando ejecutamos un caso de prueba, lo utilizamos y registramos allí el incidente y entonces nos va a quedar documentado en TFS, en Jira o en la herramienta que utilizamos pues en nuestros proyectos. Entonces, eso de que no se documenta es un mito, pero sí se convierte en ad hoc cuando el tester decide no documentarlo. Ahí está entonces el tema de la responsabilidad. Es el tester el que tiene que hacer una documentación apropiada. No permite medir, no se pueden obtener métricas. Ese es otro mito que he escuchado, pero en realidad todo es medible. Básicamente en el mundo del software todo es medible, todo se puede medir. Pero entonces, ¿qué medir y qué métricas obtener? Eso ya depende de cada proyecto, de cada equipo. El equipo deberá decidir qué va a medir, qué es lo que le aporta valor, porque si yo mido algo que no aporta valor al equipo, pues, y no le aporta valor al proyecto o al producto, entonces, ¿para qué lo mido? Pues estaría perdiendo mi tiempo. Entonces, la idea es medir algo que realmente aporte valor. Puedo medir, por ejemplo, el tiempo que estoy dedicando a ejecutar las pruebas, puedo medir la cantidad de bugs reportados, aunque en realidad medir la cantidad de reportados no importa en qué enfoque sea, así sea con casos de prueba o con texto exploratorio, medir la cantidad de bugs reportados es un poco capcioso, porque yo puedo reportar 100 bugs,
pero que no aporten mucho valor. Por ejemplo, que aquí le falta una tilde. O sea, por supuesto que ese tipo de cosas hay que reportarlas, pero ese tipo de bugs no generan un impacto significativo. Entonces, se puede medir la cantidad de bugs, pero se puede llevar esa cantidad de bugs como a features o a funcionalidades, y en esa funcionalidad se encontraron tantos defectos. Esos son métricas, es una forma de medirlo. También se puede medir el bug respecto al impacto. Y eso es mucho más interesante, cuáles son de impacto alto, cuáles son de impacto bajo, cuáles ya están corregidos o ya están asignados a algún desarrollador, cuántos se van a dejar para el siguiente sprint. Todo eso son métricas, es algo que se puede medir. O sea, todo lo que a ustedes se les ocurra, a los líderes de pruebas, a los project managers, todo lo que se nos ocurra se puede medir. O sea, el testing exploratorio me da parámetros de entrada para yo poder medir, así como me lo da cualquier otro enfoque. El mito número 4, el testing exploratorio es infinito, es decir, tienes pruebas que empiezan en un momento, pero después nunca terminan. Vamos a ver que hay diferentes enfoques, diferentes variantes para hacer testing exploratorio. Una de ellas es basada en sesiones. Esa es muy conocida, donde yo me defino una misión, esa misión es que básicamente tengo que probar. Entonces yo tengo mis sesiones de testing y en esas sesiones defino mis misiones. Hay un mito que dice que esas sesiones en algún momento se tornan como infinitas, como que nunca van a terminar. Es decir, empiezo la sesión de pruebas y estoy el resto del día o el resto del ciclo de pruebas ejecutando esa misma sesión, y entonces ahí registro todo. Pero en realidad no es así. O sea, eso sucede si se ejecuta mal la sesión, si el testing exploratorio se encara de una manera que no es, si de pronto no se conoce la técnica o si no se conocen las técnicas para gestionar el testing exploratorio. Nuestro bloque de prueba debería durar como máximo 2 horas. Si son más de 2 horas, se puede perder el foco de lo que estoy probando en ese momento. Y el mito número 5 dice que el testing exploratorio no da buenos resultados, que se pierden muchos bugs. Esto por experiencia puede decir que no es así. Es más, yo no vine pues a hablar acá mal de los casos de prueba, pero les voy a hablar desde mi experiencia ejecutando muchísimos casos de prueba y ejecutando muchísimas horas de testing exploratorio, y he obtenido mejores resultados haciendo testing exploratorio. El testing exploratorio me ha permitido aportar un gran valor agregado a todos los proyectos en los que he trabajado, reportar muchos incidentes de alto o bajo impacto. He tenido la posibilidad, realizando testing exploratorio, de percibir problemas de performance, problemas en la experiencia del usuario. También he aprendido un montón sobre el negocio, y esto es muy interesante, utilizar el enfoque de testing exploratorio para aprender sobre el negocio, sobre el problema que el software está resolviendo. A continuación, vamos a ver que hay diferentes enfoques o variantes para ejecutar testing exploratorio. El más conocido, creo yo, es el de sesiones. Ese fue el primero que yo aprendí a hacer y el primero que ejecuté. Este enfoque lo proponen James y John Buck, el testing exploratorio basado en sesiones. Básicamente me creo una sesión es un bloque ininterrumpido de esfuerzo de pruebas dirigido por una misión, donde la misión describe qué se probará el producto o funcionalidad. Tiene una duración entre 60 y 120 minutos y los resultados se documentan y se revisan. Más adelante vamos a profundizar un poco más en este enfoque. Tenemos también los testing tours. Los testing tours son básicamente una exploración alrededor de algo específico. Hay una analogía que se hace habitualmente en lo que es testing exploratorio, que es básicamente la analogía con el turista. Entonces el tester sería el turista y nuestra aplicación sería una ciudad. Entonces el turista, cuando llega a una ciudad nueva que nunca ha ido, coge un mapa y empieza a recorrer la ciudad. Ese mapa serían los requerimientos y la ciudad... Entonces, el mapa serían los requerimientos y la aplicación sería entonces la ciudad. Entonces, el turista, cuando llega a la ciudad nueva, empieza a explorarlo. La ciudad generalmente está dividida por distritos y esos distritos entonces serían como las diferentes funcionalidades dentro del software. Hay diferentes enfoques para los testing tools. James Whittaker, en su libro de Exploratory Software Testing, habla de diferentes testing tools, que los vamos a ver en detalle más adelante, pero básicamente lo que hace el testing tool es proporcionar un enfoque de prueba. Por ejemplo, hay un tool que se llama Supermodel. La idea principal de ese tool es pensar superficialmente, tal vez por eso lo llamaron así. Pero entonces la idea con ese tour es enfocarse en verificar la interfaz gráfica del usuario y no preocuparse por el backend. Entonces con esto nos aseguramos de encontrar fallas o problemas en la interfaz de usuario rápidamente. Por eso la idea de los tours es proporcionar un enfoque a la prueba y no profundizar en otras áreas que no se apliquen a determinado tour. Otro enfoque son las personas. Este enfoque lo que nos dice básicamente es, bueno, póngase del lado de los usuarios finales, de los diferentes roles que hay dentro del sistema y cómo las diferentes personas van a usar el software. Entonces, poniéndonos desde el lado de esas personas, podemos pensar pruebas con la cabeza del usuario final. Después tenemos testing exploratorio basado en riesgos.
Básicamente el testing basado en riesgos es todo un mundo, pero dentro del testing exploratorio, el basado en riesgos es una sección de todo ese testing basado en riesgos. Digamos que una vez que tenemos un montón de riesgos identificados, empezamos a probarlos. Si tengo un riesgo que sé que puede pasar cualquier cosa, entonces vamos a empezar a hacernos preguntas. Bueno, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Qué podría pasar con este riesgo si el usuario hiciera tal cosa? ¿O si en el negocio hubiera un cambio de tal forma? Entonces empezar a hacernos preguntas y empezar a hacer pruebas con base en esas preguntas y a esos riesgos. Y tenemos los escenarios de prueba. Para que tengan una idea de lo que es un escenario, los escenarios solo describen qué debe hacer la aplicación, mientras que el caso de prueba detalla cómo debe probarse. Dentro de un escenario pueden haber muchísimos casos de prueba. Tengo entonces mi escenario de prueba, qué es lo que tengo que probar, el caso de prueba sería cómo lo tengo que probar, el paso a paso con un resultado específico y con un dato de entrada específico. Y el escenario es más amplio. El escenario me da ciertos lineamientos del negocio, del software para poder ejecutar pruebas a nivel de exploración. Después tenemos los workflows, que sería recoger un flujo de trabajo que debería suceder dentro del software para enfrentar cierto problema en el negocio. Entonces, basar mis pruebas diferenciando por workflows o flujos de trabajo dentro del software. Vamos a hablar entonces del testing exploratorio basado en sesiones. En la práctica de testing exploratorio, una sesión es la unidad básica de trabajo de testing. Lo que se conoce como una sesión es un esfuerzo de testing dentro de un bloque de tiempo ininterrumpido, revisable y con una misión. Decir que tenga una misión quiere decir que cada sesión tendrá un objetivo, es decir, lo que estamos probando o lo que estemos buscando. Por ininterrumpida queremos decir que no tendrá interrupciones significativas, por ejemplo, que no me vaya a revisar el correo electrónico, o que no tenga que atender una reunión o atender una llamada telefónica. Y por último, que sea revisable. Quiere decir que contará con un reporte, algo que llamaremos la hoja de la sesión, que proveerá información sobre lo ocurrido durante la sesión. De esta forma, las sesiones son debidamente documentadas y facilitan la gestión de las pruebas y la medición de la cobertura. Entonces, cada misión se organiza en sesiones relativamente cortas, con duraciones que van desde los 45, 90 y 120 minutos de duración. Eso es principalmente con el propósito de fijar la atención en la prueba en forma sostenida y que ningún aspecto nos pase desapercibido. Entonces, cada sesión tiene una única misión y un objetivo definido. Estas sesiones son establecidas por el tester o le son asignadas por el líder de testing. Periódicamente se revisan las anotaciones de las sesiones, ya que puede suceder que surjan nuevas misiones y que alguna haya quedado obsoleta. Y también pueden identificarse riesgos que no fueron considerados originalmente y desestimarse otros en el proceso. Entonces, el cubrimiento de las sesiones se mide por la cantidad de sesiones por misión, las áreas exploradas por las sesiones, su duración y los incidentes detectados. O sea, como podemos apreciar, el testing exploratorio cuenta con una estructura y exige una preparación importante que requiere de una planificación. Entonces, el hecho de que este enfoque se realice sobre la marcha no significa que no esté estructurada. La preparación de la sesión de exploratorio y testing sigue 5 etapas. Primero, se clasifican los errores. Es decir, se categorizan los tipos de problemas que se encuentran con mayor frecuencia en proyectos anteriores. Entonces se busca cuál es la causa raíz de esos problemas y se identifican los riesgos para desarrollar ideas para probar la aplicación. Después se prepara un test charter donde se identifica qué vamos a probar, cómo se puede probar y qué factores considerar. El charter ayuda a determinar cómo el usuario final podría usar el sistema. Luego se establece un cuadro de tiempo que no debe pasar las 2 horas, se revisan los resultados donde se evalúan los defectos, se aprende de la prueba y se analizan las áreas de cobertura. Y por último se realiza debriefing. Esto quiere decir que quien ejecuta la sesión se reúne con otra persona, puede ser el líder, puede ser otro tester o incluso puede ser un desarrollador para revisar los resultados y dar retroalimentación. Se hace un informe donde se comparan los resultados con el charter y se verifica si se necesitan pruebas adicionales. Esta instancia es muy importante, ya que sirve para sacar nuevas ideas, sirve para ver si se puede hacer otro enfoque y sirve mucho pues para abrir la mente. Bueno, ahora hablemos un poco sobre los testing tools. Como ya lo había mencionado antes, los testing tools son técnicas que ayudan a garantizar una amplia cobertura de pruebas exploratorias. Mientras realizamos pruebas exploratorias, los testers nos parecemos a los turistas que llegan a un lugar nuevo y que desearían visitar y ver tantos lugares como les sea posible dentro de un periodo de tiempo limitado. En términos de pruebas de software, la ciudad sería entonces un producto de software para probar y los distritos son las funcionalidades o los módulos del software.
James Whittaker desarrolló su propio enfoque para las pruebas exploratorias y especificó algunos tours. Él señaló como 6 distritos principales con varios tours disponibles. O sea, básicamente los testing tours son como una analogía entre un tour en un viaje y un tour por el software y se usan para darle un enfoque a las pruebas exploratorias. Yo les voy a hablar rápidamente sobre algunos de ellos y si ustedes están interesados en profundizar más respecto a este enfoque, pueden consultarlo en el libro Exploratory Software Testing de James Whittaker. Bueno, entonces tenemos un distrito de negocios. Un distrito de negocios es un lugar donde la gente gana dinero. Aquí se puede encontrar muchos bancos, edificios, oficinas. En varios casos los turistas no les gusta pasear por el distrito de negocios porque no hay nada interesante que ver. Un producto de software también tiene sus propias características de distrito de negocio, que están diseñadas para aumentar las ventas, por ejemplo, las promociones que atraen más usuarios, un periodo de prueba gratuito, descuentos por ciertas compras, envíos gratis. Con este enfoque se hace la analogía a varios tours, como por ejemplo un tour con guía. Algunos turistas cuando viajan les gusta solamente viajar con un guía y nunca visitan lugares que no estén incluidos o mencionados en la guía. Acá nos enfocaríamos entonces en probar esa parte de las instrucciones y manuales de usuario, ya que los usuarios podrían enfrentar errores como instrucciones poco claras o incorrectas. Tenemos el tour del dinero. Cada ciudad tiene un lugar especial que atrae a todos los turistas. Por ejemplo, la gente visita París para ver la Torre Eiffel, el Museo del Louvre. En Roma, la gente le gusta visitar el Coliseo. Entonces, el enfoque acá sería probar materiales publicitarios, campañas y asegurarnos que toda la publicidad corresponde a las características reales de la aplicación. Tenemos, por ejemplo, el FedEx Tour. Yo creo que todos sabemos a qué se dedica FedEx. Lo que hace FedEx es llevar paquetes de un destinatario a otro a nivel internacional. Y la analogía con un producto de software es que se utilizan datos que pueden almacenarse, modificarse o incluso perderse. Entonces, lo que debemos verificar acá es seguir la forma en que se procesan los datos y validarlos después de todas las operaciones para asegurarnos de que el flujo de datos es consistente. Tenemos entonces el distrito histórico. Un recorrido típico en un viaje incluye un recorrido por los barrios antiguos que está lleno de edificios antiguos y de lugares de valor histórico. En las pruebas, un distrito histórico significa las características conectadas con las versiones, el código o la funcionalidad anterior del producto. Entonces tenemos, por ejemplo, el tour por el museo. Cada tour tradicional incluye la visita de los museos. En las pruebas, por ejemplo, un museo es como el código que los desarrolladores no han cambiado durante mucho tiempo. Entonces es posible que el código no funcione en un entorno nuevo. Por ejemplo, una versión de Android de la aplicación funciona correctamente, pero los desarrolladores pueden copiar códigos o archivos que no sean adecuados para una versión de iOS. Tenemos el tour de la versión anterior. La restauración de edificios es similar a las actualizaciones de software, entonces los usuarios deben adaptarse fácilmente a la interfaz de usuario actualizada y a las funcionalidades que pueden cambiar la experiencia del usuario. Entonces, por ejemplo, realizando este tour, los testers debemos tener en cuenta todas las modificaciones. Tenemos el distrito de entretenimiento. Después de una larga caminata en un viaje, los turistas desean divertirse. Entonces, un distrito de entretenimiento simboliza como la opción de personalización del software. El distrito de entretenimiento se enfoca en la funcionalidad relacionada con el core del negocio. Los tours pueden ser como ayudar a detectar errores de UI, errores de localización, problemas de usabilidad y errores funcionales no críticos. Tenemos también el distrito turístico. Cada ciudad tiene lugares donde los turistas gastan mucho dinero. Aquí hay muchos restaurantes, tiendas de regalos. En las pruebas, un distrito turístico significa mirar a través de la funcionalidad del software sin enfocarse en ningún detalle. Entonces, un tester puede seguir el tour del recolector y verificar los artefactos del software, por ejemplo, todo lo que un usuario puede guardar. O también puede hacer el Supermodel Tour y verificar la interfaz gráfica de usuario, o hacer un tour por el pub escocés que incluye el análisis de los comentarios de los usuarios. Tenemos también un distrito que se ha denominado el distrito hotelero. Por lo general, los turistas se alojan en hoteles donde pueden descansar y relajarse después de un día ajetreado. Entonces, en las pruebas, un distrito hotelero es un lugar para verificar la funcionalidad no crítica. Por ejemplo, en el tour lluvioso, la lluvia repentina puede estropear el paseo planificado y hacer que los turistas pues se queden en el hotel. Entonces, cuando uno hace pruebas enfocándose en este tour, lo que el tester verifica es el comportamiento del sistema, cancelando la operación anterior y verificando la secuela pues de esas acciones. Y por último, tenemos un distrito que ellos han denominado distrito sórdido.
que es un distrito demasiado peligroso para los turistas. En las pruebas son estas áreas de software las que atraen a los usuarios astutos que se esfuerzan por bloquear el sistema. Entonces los testers deben tener en cuenta eso y tratar de simular las acciones de dichos usuarios. Pueden seguir el tour del saboteador, intentar bloquear el sistema limitando los recursos necesarios para un funcionamiento adecuado, o el tour obsesivo compulsivo, que significa repetir la misma acción varias veces y monitorear el comportamiento del sistema. Y la idea del tour antisocial es realizar las acciones que contradicen la lógica de la aplicación. Por ejemplo, ingresar datos no válidos, inyecciones SQL. Bueno, entonces, ¿cómo usamos esta técnica? Es muy sencillo. Seleccionamos un tour que sería un plan de actividades de prueba. Se definen los objetivos y las tareas en los que nos vamos a centrar durante las pruebas exploratorias y se realiza un estudio del sistema estrictamente para los propósitos de ese tour, sin distracciones, solamente enfocados en la misión de ese tour. Por lo general, la duración de cada tour es limitada y no debe exceder las 4 horas. Bueno, para terminar, quiero que veamos un paralelo entre script testing y exploratory testing. Cuando uno hace pruebas basadas en casos de prueba, estos casos de prueba tienen que estar documentados y se hacen por lo general al principio del proyecto, basados en los requerimientos. Pero una vez que se empiezan a ejecutar, si hubo algún cambio, obviamente hay que actualizar esos casos de prueba y esto se va haciendo muy lento. Muchas veces los casos de prueba quedan desactualizados y uno como que va tratando de cubrirlos de la mejor manera posible, pero a veces los pasos a seguir se dejan un poco como a criterio del que los va ejecutando, porque ya no hay ni siquiera tiempo para actualizarlos. En el caso del exploratory testing, como existe esta libertad para curiosear por el producto, para explorarlo, la planificación se va adaptando a medida que el producto se adapta. Y la planificación se hace justo antes de la prueba o durante la prueba. Se enfatiza en la adaptabilidad y el aprendizaje e implica investigación. Entonces se comienza con una idea general de lo que se va a probar y luego a medida que uno se va preguntando, ¿y qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasa si me voy por este lado? ¿Qué pasa si aprieto este botón? Entonces ahí la prueba se va adaptando a esos nuevos caminos que va tomando y por lo tanto el testing nunca es el mismo. Los resultados se van anotando en hojas o en documentos, pero siempre van entregando resultados nuevos y por eso es a veces hasta más entretenido para el tester que ejecutar siempre los mismos casos de prueba. El script testing implica pruebas confirmadas y la ejecución es bastante repetitiva, aburrida y a veces uno está con el deadline encima, entonces simplemente uno se salta test cases o a veces está como tan cansado de ejecutar los mismos test cases con algunas variaciones que puede hasta equivocarse y asumir que cierta cosa está bien y en realidad justo ahí había un bug. Además hay una cosa del ser humano que cuando a uno le dicen busque el elefante verde en el bosque, uno se pone a buscar un elefante verde en ese bosque. Pueden pasar miles de cosas alrededor, pero uno no se da cuenta porque está enfocado en ese hecho en particular. Hay un video muy interesante que es que uno tiene que contar cuántas veces se pasan una pelota de básquetbol entre ciertas personas. Y después cuando termina el video alguien pregunta, ¿y vieron al gorila? Y cuando uno repasa nuevamente el video con más atención, ahí ve el gorila. Y en realidad es porque la mente humana está diseñada para enfocarse en las cosas que se le pide hacer. Entonces, cuando hay resultados esperados en un test, uno se enfoca en comprobar que ese resultado existe y se cierra otras cosas que pueden pasar en el producto y que pueden ser importantes, pero uno no las ve porque está ejecutando ese caso de prueba. Mientras que en el exploratory testing uno va con la mente abierta, uno tiene una idea general de lo que quiere hacer y va simplemente usando su intelectualidad para ir sacando resultados y a veces el instinto, el sentido común, incluso la experiencia con productos similares ayudan a traer resultados bastante inesperados. Entonces el script testing es como pronunciar un discurso donde lees un borrador y el guión tiene el control, mientras que el exploratory testing es como entablar una conversación, es espontáneo y la mente del tester tiene el control. Y si ya tienen los test cases, no es que haya que desecharlos, pues esta charla no es en contra de los test cases. En realidad los test cases son muy útiles para automatizar. La automatización de pruebas es útil para no hacer los casos repetitivos que ya todo el mundo sabe que pueden funcionar y que a veces se rompen. Entonces eso se lo dejamos a las máquinas, que las máquinas son muy buenas para hacer cosas repetitivas y los humanos para pensar. Nosotros los testers debemos evolucionar pensando y estoy convencida de que el valor que aportamos los seres humanos es justamente con nuestro cerebro. Por eso cuando escucho, y con esto cierro, que los testers manuales son solamente para los juniors y que la forma de evolucionar es yendo para otras cosas, yo les digo que mi carrera ha evolucionado como tester manual y me siento orgullosa de que mi principal forma de aprender sea explorando y experimentando, es decir, haciendo exploratory testing. Muchas gracias. Acá les dejo algunos recursos. My goodness.
Amazing, nada mal. Tengo un par de preguntitas que nos dejaron nuestros participantes. Entonces vamos por la primera. El señor, aquí lo tengo, Torres San Miguel nos pregunta, ¿cómo gestionar correctamente un fallo encontrado en las pruebas exploratorias? Bueno, ¿cómo gestionar entonces los defectos? A ver, si usted tiene un equipo sólido, con gente juiciosa, un equipo maduro, y por maduro no me refiero a que todo, pues el equipo esté lleno de puros seniors, sino que tengan buena comunicación, que haya buena interacción entre todo el equipo, los defectos no tendrían que pasar necesariamente por el bug tracker. Simplemente hablo con el desarrollador, le muestro los defectos que encontré y se solucionan rápidamente. Si estamos en un ambiente ágil, obviamente. Ahora, si consideras que deberías reportarlo para hacerle seguimiento, porque quizás sea muy complejo y la solución puede tardar mucho, entonces se maneja de la misma manera que cuando encuentras errores ejecutando un caso de prueba, se reporta en la herramienta que estén usando para las pruebas y ahí le vas dando el seguimiento. Listo. Didier Martínez llega y pregunta, ¿cómo podríamos hacer con los resultados de las pruebas exploratorias? Perdón, ¿qué podríamos hacer con los resultados de las pruebas exploratorias? Bueno, los resultados son muy importantes, como lo mencioné en la presentación, porque sirven para sacar nuevas ideas, sirven para ver si se puede hacer otro enfoque, sirve mucho para abrir la mente. Entonces, con los resultados se pueden identificar riesgos, se pueden crear nuevas sesiones de exploración. Entonces, cuando terminamos la sesión de pruebas exploratorias, es muy importante hacer la parte del debriefing, que es reunirse con otra persona del equipo y revisar los resultados. Entonces, ahí recibimos la retroalimentación, verificamos si se necesitan pruebas adicionales y obviamente se informan los bugs encontrados y se reportan si es necesario para darle la solución. Y por último, Jesús Araza nos pregunta, ¿se debe seguir algún patrón en la automatización de pruebas exploratorias? Automatización de pruebas exploratorias. Bueno, el testing exploratorio no se puede automatizar. Con el nivel de tecnología que hay hoy en día no se puede. Hay muchos avances con el tema de la inteligencia artificial y el machine learning, pero hasta el momento el machine learning no hace un análisis consciente de un conjunto de situaciones que pasan en el entorno para identificar escenarios. El testing exploratorio nos ayuda precisamente a identificar escenarios y a aterrizar los casos de prueba y las transacciones como un insumo para la automatización a través de la exploración, el entendimiento, la intuición, y eso no es capaz de hacerlo las máquinas. Entonces la inteligencia artificial está avanzando un montón, pero no está superando al cerebro humano. Quizá en algunas décadas de pronto no estemos muy lejos de que eso pase, pero en este momento no. Y aquí viene Carla Palomino, viene con un párrafo entero. Vamos a ver qué nos pregunta Carla Palomino. Primero que todo, quisiera felicitar a Janet, ahí tienes. Me encantó cómo abordó el tema y los ejemplos que presentó, muy cotidianos y fáciles de entender. Nada mal. Muchas Tengo una gracias. pregunta. En el tema de los mitos, mencionó uno que indica que el testing exploratorio no genera buenos resultados o que se pueden perder muchos bugs. Totalmente soporto su punto de vista, que si genera valor y si se realiza de forma responsable y organizada, permite encontrar errores que tal vez con test cases no se encuentren. ¿Consideras que el uso de exploratory testing va a depender del seniority o de la experiencia del tester? Y en cuanto a experiencia, me refiero a experiencia en pruebas. Bueno, sí. Bueno, Carla, muchas gracias por tu observación. Y es muy importante la experiencia del tester, la experiencia que tiene el tester en pruebas. No quiere decir que un junior no lo pueda aprender, porque realmente es una metodología que se aprende muy fácil. Lo más importante es tener como esas habilidades cognitivas, esas ganas de explorar, y todo eso está intrínseco dentro del ser humano. Pero sí es muy importante que el tester tenga, digamos, una experiencia previa en pruebas, porque esto le abre muchísimo más la mente por la experiencia que tiene probando productos anteriores, qué caminos coger, qué fallas se le encontraron antes y cómo las puede abordar haciendo exploración de un nuevo producto. Pero como te digo, lo puede aprender igual una persona que de pronto es muy junior, pero que se enfoca muy bien en las técnicas y lo puede hacer perfectamente. Eric Leandro, ¿cuál es el tiempo más recomendado para invertir en las pruebas? Bueno, una sesión, lo mejor es hacerlo en 2 horas máximo y también se puede reducir 45 minutos o 120 minutos, 90 minutos o 45 minutos, porque la idea es no perder el foco. Cuando se extiende muchísimo la sesión, uno o si se para uno por un café o si se va a contestar una llamada, de pronto uno regresa y se le perdió el foco. Entonces, lo mejor es hacer lo más mínimo posible las sesiones. A mí me ha funcionado muchísimo sesiones de 120 minutos, pero no más de ahí.
Listo. Viene Diana Paola Orjuela con la pregunta. Con los hallazgos de las pruebas exploratorias, ¿puede darse cambios en los requerimientos y o historias de usuario? Sí, precisamente por eso es tan importante las pruebas exploratorias, porque muchas veces nosotros estamos ejecutando casos de prueba que ya están escritos previamente basados a ese requerimiento. Entonces, muchas veces hasta fallamos el caso de prueba porque no cumple lo que el requerimiento dice, pero es que los requerimientos están cambiando constantemente, o sea, el software cambia tanto, el cliente cambia tanto las necesidades que tiene. Entonces, el testing exploratorio precisamente es para evitar como todo ese reproceso y ese retrabajo de tener que ir a actualizar unos casos de prueba que me pedían un resultado que ya está desactualizado porque los requerimientos cambiaron. Entonces, si yo voy, pruebo la aplicación y veo que realmente el resultado es diferente, muchas veces se presentan esos cambios en los requerimientos. Vale, aquí llega Luis Hernández. Gracias, Janet, y excelente presentación. ¿Qué enfoque propones cuando tenemos diversas reglas de negocio, cálculos o similar? Diferentes reglas de negocio. Bueno, yo igual pues no hay nada escrito, es simplemente como mi percepción o la manera como yo lo abordaría, pero yo pienso que un enfoque muy interesante pues es el enfoque de las sesiones, porque entonces si tenemos diferentes reglas, diferentes cálculos que tenemos que hacer, lo podemos dividir por sesiones que enfaticen estrictamente en lo que necesitamos, unas sesiones que no sean incluso muy largas. Entonces, para mí, yo creo que el enfoque como más preciso para abordar ese tema sería a través de las sesiones. Y con eso tenemos todo con las preguntas. Gracias, Janet. ¡Oh! Carlos Palomino llega con la técnica. Aquí llega con otra pregunta. ¿En qué casos consideras que el testing exploratorio no sería una buena opción o requeriría un enfoque adicional de testing? ¿Cuándo no sería una buena opción? Bueno, a mí realmente me ha parecido pues que el test en exploratorio siempre es una buena opción, pero en realidad no sería como una buena opción cuando ya tenemos, por ejemplo, las pruebas diseñadas la automatización de pruebas, o sea, unos casos de prueba que ya los tenemos concisos, o sea, las pruebas, por ejemplo, el test en exploratorio lo que aborda es lo que se puede explorar, no las cosas que ya sabemos que son fijas. Por ejemplo, la lógica de que 2 más 2 es 4, eso siempre va a ser así, eso no va a cambiar. Entonces, ese tipo de testing que ya es fijo y que se puede automatizar, pues no es necesario hacerlo con pruebas exploratorias. Las pruebas exploratorias es más un enfoque para las cosas que queremos explorar y que queremos experimentar nuevas, pero no para las cosas que ya tienen un resultado fijo, digamos, en el sistema. Y listo, tenemos tiempo para esta última pregunta directo de Manuel Amaya León. Cuando se hablan de cambios constantes, entonces, ¿cómo controlar la línea base de software para no hacer eterno el testing exploratorio y poder automatizar las regresiones sobre esa línea base? Mm, bueno, eh, qué pena. Me Lo siento como repito, un poco, sí, por favor. claro, de una. Cuando se hablan de cambios constantes, entonces, ¿cómo controlar la línea base del software para no hacer eterno el testing exploratorio y poder automatizar las regresiones sobre esa línea base? Bueno, de igual de la misma manera como se abordaría cuando se hace con script testing o con el testing tradicional, finalmente si hay tantos cambios, nuevamente se tienen que volver a hacer las pruebas, ¿cierto? O sea, la regresión de igual manera es muy importante hacerla con pruebas exploratorias, pero si nosotros ya tenemos unos casos de prueba que están automatizados para la regresión, esto nos facilita muchísimo poderlos ejecutar automatizados, ¿sí? Pero el testing exploratorio, pues básicamente puede generar más valor en este tipo de casos donde, digamos, se va a probar cosas nuevas, no las cosas que ya tenemos pues registradas en la automatización y que no han fallado. Y listo, de una excelente presentación, Janet, súper buena, casi igual de buena que las vacancies que tenemos abiertas de QA en Aston Commerce. Las pueden revisar en la página de Aston Commerce, Vacancies Careers Medellín City. Sí, solamente poniéndolo por allá afuera. Y vamos directamente con Sara Now, con su presentación. Gracias, Janet. Partimos entonces para ti, Muchas Sarita, gracias. y ahí los dejamos con Sara. Hola, denme un segundo, les comparto mi pantalla. Bueno, muy buenas noches para todos o tarde. Mi nombre es Arenao,
El día de hoy les voy a hablar sobre las pruebas de usabilidad y específicamente les voy a hablar sobre 10 heurísticas que son utilizadas al momento de hacer pruebas de usabilidad. Un segundo. Bueno, para empezar, dentro de la agenda tenemos cuáles son los conceptos básicos sobre las pruebas de usabilidad. También tenemos cuáles son las 10 heurísticas sobre las pruebas de usabilidad. Vamos a tener una parte sobre qué aprendimos. Ahí vamos a ver la importancia de las pruebas de usabilidad y por qué es tan importante tener estos conocimientos básicos. Y también abordaremos sobre los intereses y listas importantes que deberíamos conocer. Bueno, les voy a hablar un poco sobre mí. Llevo 6 años de experiencia trabajando como tester. Ya llevo 1 año trabajando con Stamp Commerce. Tengo experiencia trabajando con aplicaciones móviles y web. Y pues llevo 2 años practicando y aprendiendo sobre las pruebas de usabilidad y todavía pues sigo aprendiendo. Dentro de mis hobbies, pues realmente me gusta mucho hacer caminatas al aire libre, me gusta bailar y me gusta viajar y aprender sobre nuevas culturas. Bueno, para empezar, es importante mencionar que las personas tienden a confundir usabilidad con experiencia de usuario. No son lo mismo. La usabilidad es una medida que nos permite identificar si un usuario está utilizando bien, ya sea un producto, ya sea un diseño o sea una aplicación web o móvil. Entonces, esto nos permite identificar si este usuario, cuando hace el proceso, algún ejemplo podemos poner enviar un correo, o un ejemplo realizar una compra, o otro ejemplo hacer una transacción bancaria. Entonces, si este usuario cuando hizo ese proceso le fue fácil realizarlo, estamos diciendo que se está practicando la usabilidad y que esta usabilidad es buena. En cambio, la experiencia de usuario es el nivel de satisfacción que se tiene justo antes, durante y después de haber realizado el proceso. ¿A qué nos referimos con satisfacción? Realmente la satisfacción es que este usuario cuando esté realizando las cosas no se frustre, o sea, no sienta que lo está haciendo mal o que no entendió el proceso que hizo. Bueno, también vamos a hablar sobre heurística, por eso es importante definir qué heurística. El término heurística fue traído más que todo por Jacob Nielsen. Jacob Nielsen es identificado como un gurú de la usabilidad y fue reconocido por The New York Times. Bueno, ¿qué es una heurística? Una heurística realmente es un atajo práctico para resolver problemas que sean difíciles. Entonces, cuando hablamos de resolver estos problemas, realmente muchas personas dicen que al utilizar esta heurística es como una directiva o norma. No, no se debe definir como una directiva o norma porque dependiendo del proyecto o del producto que se está utilizando puede cambiar y puede ser, o sea, puede que no se apliquen estas heurísticas. Bueno, importante mencionar que la usabilidad tiene 5 principios básicos. El primer principio es facilidad de aprendizaje. Entonces, si para un usuario que empieza a probar un producto o una aplicación, es fácil de identificar los componentes, ahí vendríamos, o es fácil de navegar sobre estos componentes, entonces ahí veríamos la navegación y la familiaridad que tiene este usuario con la aplicación. Bueno, el segundo principio es eficiencia. De nada le sirve a un usuario llegar y abrir un producto, pero que ese producto se demore una eternidad para cargar. Realmente no está siendo eficiente y no le está ayudando en nada. Entonces ahí iría este principio de flexibilidad y eficiencia. Bueno, el tercer principio que se tiene sobre usabilidad es la memorabilidad. Entonces es importante que este usuario sea capaz de entender cuáles son los componentes que tiene dentro del producto o del diseño web o ya sea el producto de la aplicación. Entonces para eso debemos mantener una consistencia de los elementos que hay dentro de esta aplicación para que él sea fácil llegar y saber cuáles son los botones que debe utilizar, porque muchas veces vemos aplicaciones que son llenas de imágenes, llenas de marketing, entonces no es fácil para este usuario identificar qué es lo que debe hacer. Bueno, nuestro cuarto principio es los errores. Es importante que si pasan los errores, porque pues un software no está exento de que pasen en algún momento de errores,
Lo importante es que se le dé un feedback a este usuario sobre esos errores que se presentan. También es importante la satisfacción, que ese es nuestro quinto principio. Entonces, si este usuario durante todo el proceso no se frustró y quedó satisfecho con el proceso y lo que alcanzó, es porque se están cumpliendo pues, estos principios de usabilidad. Bueno, vamos a empezar con la primera heurística. Entonces, la primera heurística es importante mencionarles que los ejemplos que vamos a ver durante estas 10 heurísticas son ejemplos basados en e-commerce. Entonces, también vamos a aprender sobre algunos elementos de e-commerce y pues ahí, como dice Sebas, si están interesados en entrar a la compañía, van a empezar a conocer los elementos. Bueno, la primera heurística es la visibilidad del estatus del sistema. Entonces, realmente lo que se quiere lograr con este principio o con esta heurística es que la persona sea capaz de identificar en qué momento del proceso se encuentra y ser capaz de seguir con el siguiente paso o de devolverse si no entendió algo. Entonces, en eso se basa. Bueno, algunos ejemplos, disculpa. Algunos ejemplos es este modal. Cuando estamos haciendo un pago, ingresamos algún producto al carrito de compra, normalmente nos salen este tipo de modales. Este tipo de modales en los que nos ayuda es a saber los elementos de mi compra. Entonces me van a decir si me están cobrando algún precio erróneo, o si el número de artículos que están ingresados aquí no fue el número de artículos que yo seleccioné, o los impuestos incluidos, me están cobrando muchos impuestos sobre la compra, o probablemente que el producto que yo quería añadir no era el que me está mostrando acá. Entonces, este tipo de modales nos va a ayudar a visibilizar cuál es el estatus y en qué se encuentra este usuario actualmente. Otra forma de mostrarle al usuario el estatus en el que se encuentra son estos breadcrumbs o migas de pan. Estos breadcrumbs los que nos van a permitir es identificar el usuario en qué paso, en qué página está, y también permitirlo a él devolverse a través de las páginas para pues, ser más consciente de cuál ha sido su flujo de navegación. Bueno, otra forma, ya que acá estamos viendo como el header o la cabecera de la página, otra forma es que muchas de las páginas implementan algo que cuando vas pasando por una categoría, tú vas viendo que cambia el color. Eso también es una forma de visibilizar el estatus, porque al cambiar el color le estamos diciendo al usuario que cuál es la categoría que va a seleccionar y si de alguna forma la seleccionó. Entonces es otra forma. ¿Qué otra forma podemos mirar el estatus que tiene el sistema? Esto es muy común cuando se hacen compras. Entonces, normalmente se tiene esta line bar en el que me va diciendo cuáles pasos ya he llevado el proceso y cuáles pasos me faltan. Entonces, ahí vemos pues que ya añadí productos al carrito, ya añadí mis datos personales, ya voy a hacer como el proceso de compra y de confirmación. Listo, esa fue nuestra primera heurística, que fue la visibilidad del estatus del sistema. Como segunda heurística, tenemos que haga que lo que haya en la realidad se compare con lo que hay en el sistema. Ahí es cuando hablamos claramente, por ejemplo, si nosotros vemos un lápiz que se presenta en el sistema, nosotros inmediatamente, o ya se nos creó ese tema en la mente, de que nosotros lo que estamos haciendo es editando un producto o editando lo que sea. Igual forma, vemos una basurita o una canasta, nosotros identificamos que puede ser que vamos a borrar o eliminar algo de lo que ya añadimos. Entonces de eso se trata, de hablarle al usuario en el lenguaje que él maneja. No poner palabras muy técnicas. Ese era el error que se cometía en unos años, pues, años atrás, y era que algunas veces, más que todo en los errores, cuando se cometían errores, salían como 404 y no decía nada más. Entonces el usuario realmente va a quedar perdido porque no me están hablando, no me están diciendo ese 404 qué significa para mí,
puede significar que la página que estoy buscando no la puedo encontrar, puede significar que el sistema se cayó y que no voy a poder hacer el proceso que yo quería. Entonces, de eso se trata este match. Aquí vemos algunos ejemplos, entonces vemos esta canastica que nos indica pues que vamos a ir a hacer a la página de pago, o también muchas veces se ve este carrito que lo que nos indica es el delivery o las entregas que nos van a hacer. Y lo mismo, siempre que vemos como este logo, nos hace pensar que vamos a hacer vamos a acceder a la página de registro o a la página de inicio de sesión. Bueno, la tercera heurística. La tercera heurística es darle el control y la libertad al usuario de poder retratarse de algo que de pronto no quería hacer o que lo hizo pero que ya no está seguro. Ahí es cuando hablamos, un usuario genera una compra, pero ya el usuario no quiere realizar esta compra. Entonces hay que permitirle a ese usuario cancelar la orden. Le vamos a permitir de que él escoja, si fue por error que cometió este proceso, que él tenga una salida de emergencia en la cual pueda regresar y corregir su error. Bueno, este es un ejemplo muy interesante de esa libertad, porque cuando yo añado un producto al carrito, no es que yo añada un producto y que pronto me antojé y quería dos y no lo pueda cambiar. Entonces le damos esa libertad al usuario que mientras esté añadiendo los productos al carrito, él pueda modificar la cantidad. Este es un ejemplo de modificación de ese producto. Otro gran ejemplo, si tú añadiste un producto al carrito de compras y por algún motivo ese producto que añadiste ya no lo quieres, tienes la libertad de poder eliminar ese producto del carrito. Si no tuvieras esa libertad, iríamos contra esa heurística tan importante, porque deberíamos darle a ese usuario el control de que él tome sus decisiones cuando está haciendo la compra. Bueno, el cuarto principio habla de la consistencia en los estándares. Muchas páginas de e-commerce, si ustedes las comparan, son muy parecidas. Puede que cambien textos, pueden que cambien imágenes, pero realmente las directrices del diseño de todas estas páginas de e-commerce se mantienen. Entonces es cuando vemos que los botones siempre están ubicados como en la parte derecha, o vemos que siempre las páginas tienen el header, el footer, que tienen los productos siempre los manejan como de alguna forma. Lo que se quiere lograr con esta heurística es que sea tan reconocible la página que le permita al usuario usarla y además que sea fácil identificar las acciones. Entonces, en algunos ejemplos, como les comentaba, tenemos este producto, entonces siempre se maneja este tipo de botón que es añadir al carrito. Entonces, en cada una de las páginas de e-commerce siempre vamos a ver este botón de añadir al carrito. Y ya vamos a identificar cuál es la función de este botón y normalmente vamos a saber en dónde ubicarlo. Este también es un estándar. En este caso les estoy mostrando el ejemplo de esta página que normalmente todas las aplicaciones que son web, pero implementado a móviles, manejan este tipo de header que se llama hamburger menu. Entonces, este menú tipo de hamburguesa lo que nos va a permitir es siempre manejar el mismo estándar en cada una de los e-commerce que se manejan o de los e-commerce que se ven. Bueno, la quinta heurística, la prevención de errores. Todos sabemos que al momento pues, de hacer como cualquier proceso, por ejemplo, transacción, me equivoqué y en vez de añadir un teléfono solo con números, pongamos este ejemplo, solo con números me dio por añadirle números y letras, pero el teléfono no tiene este tipo de formato. Entonces, lo que se quiere con esto es que los mensajes que se le muestren al usuario sean intuitivos, que sean mensajes que sean fáciles de entender y que aparte de eso les permitan a los usuarios poder devolverse, poder organizar lo que de pronto no hicieron tan bien y poder continuar con el proceso. Algunos ejemplos de prevención de errores. Entonces, pongamos este ejemplo. Estamos realizando una compra
Y cuando estamos llenando la información, los detalles, ya sean mi dirección o dónde me van a entregar el producto, mis datos personales, quiero hacer que ese formulario ya se cumpla, pero no agregué el país. Entonces, cuando yo voy a tratar de llenar ese formulario, si me paso el campo de país, lo que me va a decir este error es que lo tengo que llenar porque es un dato importante. Lo mismo me pasa con este mensaje. Es muy complicado que, por ejemplo, yo estoy antojada de comprarme una blusa, entre a la página, yo añada el producto al carrito y cuando ya esté en el carrito me digan, no, es que no te puedes llevar ese producto porque ya ese producto está vendido, ya no tenemos más muestras de ese producto, o sea, ya no lo puedes comprar. Entonces lo que se trata de hacer es prevenir al usuario que cuando esté en la página de detalles del producto, de una vez pueda identificar si ese producto está vendido o no. Entonces ahí prevenimos que el usuario se vaya insatisfecho porque llegó al carrito de compras, quería hacer su compra, pero el producto ya estaba vendido. Entonces ahí evitamos ese tipo de situaciones. Bueno, reconocer más que recordar. Amazon es una de las páginas que son ejemplo en implementar esta heurística. ¿Por qué? Porque como usuario nosotros cuando estamos, por ejemplo, en una página web o móvil, cuando la estamos revisando, nosotros nos podemos enfocar dentro de esa página, pero normalmente nos enfocamos en 5 o 6 detalles. Y es muy complicado que estés haciendo todo, pero tengas que recordar cosas que hiciste en un paso anterior. Por eso es que algunas de las páginas implementan este tipo de detalles en los cuales cuando yo como usuario ya había entrado previamente a la página y me gustó un producto o estoy interesada en algún tipo de producto específico, que la página me permita acceder a ellos de forma más fácil. Entonces ahí es cuando entra el tema de las recomendaciones. Las recomendaciones se hicieron para que yo pueda reconocer y que sea más fácil para mí llegar y añadir ese producto porque mentalmente nos están trabajando, nos están diciendo como, ¿te gusta este producto? Bueno, te vamos a poner este producto de forma más accesible para que tú lo puedas comprar. Listo. Bueno, este principio de flexibilidad y eficiencia al usar. Bueno, hay algunas formas, hay usuarios que realmente no están tan, pues no usan tanto las aplicaciones web o móviles, no se tiene como un rango, por ejemplo, mi mamá, les voy a poner este ejemplo, a mi mamá le queda complicado, ella, por ejemplo, no maneja muy bien el móvil, entonces para ella estos aceleradores no son tan notables. Ella no sabría cómo ampliar o cómo pasar la página. En cambio, hay usuarios expertos que lo que debemos hacer es esos usuarios expertos que tengan la capacidad y tengan el conocimiento de utilizar estos aceleradores, le permitamos su uso. Entonces las páginas deberían implementar este tipo de aceleradores como vemos en esta imagen. Entonces, que le pueda dar doble tap, que le dé tap, que pueda ampliar la imagen, presionarlo, hacer presionar y darle tap. Entonces son tipos de cosas que hay usuarios más expertos que la pueden utilizar, pero hay que tratar de que las páginas, sí o sí, por más de que sea un usuario experto o no, que sí o sí las páginas tengan estos aceleradores. Este es un tipo de acelerador, se utiliza cuando hay e-commerce que permiten la personalización de los productos, entonces hay muchas personas que utilizan ese acelerador o esta opción de personalizar su propio producto. Entonces, si un usuario experto o un usuario que tenga conocimientos más avanzados del producto, él puede escoger fácilmente este acelerador de modificar su producto y hacerlo, ya sea su nombre con que la camiseta tenga su nombre o los colores que defina. Listo. Bueno, este para mí es súper importante, esta heurística, porque muchas veces, como les decía al inicio, vemos diseños que son llenos de texto, diseños que son con muchísimas imágenes y que muchas veces uno se pierde en lo que está buscando.
Entonces lo que estamos haciendo es que no le estamos dando al usuario la posibilidad de encontrar las cosas fácilmente o que sea fácil de usar, sino que le estamos complicando la vida añadiendo muchísimas cosas. Entonces se trata de buscar un diseño minimalista, que los componentes que hayan sean fáciles de entender y que pues, sean fáciles de ubicar también. Este es un ejemplo, la página de MacBook tiene este tipo de diseños que simplemente tiene los botones para acceder, tiene ciertos textos y tiene imágenes que le dan a entender al usuario qué es lo que está buscando. Estos son los diseños que se deberían implementar, que son diseños más minimalistas y sencillos de entender. Bueno, este principio es ayudemos al usuario a reconocer y a recuperarse de los errores. Se parecía mucho al de la prevención de errores. Entonces, realmente estos errores deben ser en un lenguaje que sea fácil de entender. Entonces, este tipo de mensajes, por ejemplo, algo que se utilizaba mucho era que tú llenabas el formulario con 15 campos y tú mandabas el formulario, le hacías submit en el formulario y cuando tú lo mandabas, luego recibías una notificación que decía que tenías errores en el formulario. Entonces era como increíble que yo después de que llenara 15 campos lo mandaran. O sea, eso hace que el usuario esté perdiendo el tiempo. Y nosotros lo que debemos evitar es que este usuario pierda el tiempo. Entonces, realmente lo que se hace, en vez de pasar a ese tipo de metodologías de que los errores sean reconocidos por el servidor, entonces ya se maneja una lógica de que los mensajes o de que los errores sean diagnosticados desde la parte de frontend o la parte del diseño, que sean reconocidos esos errores. Entonces ahí vemos el ejemplo de que si yo no añadí una tarjeta o no añadí bien el número de mi tarjeta, me está mostrando el campo en rojo y me está diciendo cuál es el error que yo tengo. Entonces esto es lo que deberíamos apuntar y lo que deberíamos testear de que esté de esta forma. Este es un ejemplo básico. Traté de continuar como invitado, pero no llené el correo. Entonces, lo que se hace es de una vez poner el campo en un color diferente para hacer al usuario entender que algo no está correctamente y también añadirle el mensaje de error. Listo, este es la última heurística y se trata sobre la ayuda y la documentación. Por más bien diseñada o la experiencia de la página sea muy buena, siempre se le debe dar al usuario la opción de tener la capacidad de ver la información, ya sea la información de la empresa o la información de los productos que esté comprando o de algunas de las cosas que tenga en este caso el e-commerce. Entonces, si tengo qué opciones de pago tengo, si quiero hacer un delivery o una entrega, a qué partes me podrían hacer esa entrega. Entonces, es importante tener siempre la documentación de ese usuario y que la página tenga como una documentación adecuada. Entonces, este es el ejemplo. Siempre vamos a ver como en el botón de la parte inferior de las pantallas, siempre vamos a ver las opciones. Entonces podemos ver si, por ejemplo, ese e-commerce o esa compañía tiene algún tipo de red social. Entonces las podemos enumerar y podemos enumerar cuáles son los links para que sea fácil para el usuario, primero, acceder a esta información y segundo, porque le da la posibilidad a la compañía de mostrar que es una compañía seria y de que su información es adecuada para el tipo de usuario que lo está viendo. Bueno, ¿qué podemos aprender o cuál es la importancia de las pruebas de usabilidad? O también aquí se menciona de una experiencia de usuario efectiva. Muchas veces las compañías, pues en este caso hicimos el enfoque a compañías de e-commerce, pero compañías de todo tipo no le ven la importancia a la experiencia de usuario o a la usabilidad del sistema. Entonces, gastan millones de dólares en implementar una página que se pueda, entre comillas, usar, pero que para muchos de los usuarios no está haciendo de forma efectiva. Entonces, acá les voy a contar una historia. Esta historia se llama el botón de los 3.000 millones de dólares.
Realmente esta historia sucedió, es real, y pasó que una empresa de e-commerce necesitaba, bueno, estaba teniendo muchos problemas porque durante el flujo de compra, eh, tú añadías los productos al carrito, ibas a, pues ya ibas como a llenar los detalles, tu tarjeta, todos los datos importantes antes del pago, y cuando ya tú le dabas pagar, te mandaba a una pantalla en la cual te pedía hacer el inicio de sesión. Entonces, te pedía iniciar la sesión, entonces los usuarios quedaban como, bueno, tengo que iniciar sesión o crear una cuenta para poder pagar. Entonces, habían muchísimos usuarios que preferían abortar o que preferían no utilizar o no comprar nada. Entonces ellos empezaron a ver este problema. Adicional, también vieron que muchos usuarios creaban múltiples cuentas porque la memoria falla. Entonces, en mi caso, llegaba, hacía una compra y utilizaba una cuenta. Cuando quería hacer otra compra, creaba otra cuenta. Y así sucesivamente se identificaron que habían usuarios que tenían hasta más de 30 cuentas asociadas. Entonces, Steve Krab, que también es uno de los líderes en experiencia de usuario y usabilidad, le ayudó a esta compañía. Ellos lo que hicieron fue, durante el flujo, va a haber un botón que es continúa como invitado y un mensaje que le va a decir al usuario que no es necesario loguearse para poder hacer su compra. Cuando implementaron este botón de continuar como invitado, la empresa empezó a verificar sus compras o verificar la rentabilidad que estaban teniendo, identificaron que en compras y en rentabilidad incrementaron hasta en $300 millones. Entonces, esa es la importancia que tiene la implementación de las pruebas de usabilidad y que las empresas se fijen más en también que esta usabilidad o experiencia del usuario sea adecuada. Bueno, estos son algunos de los links que podrían utilizar. Entonces, en estos links van a poder encontrar información sobre las heurísticas, información, en ambas pueden encontrar las teorías que Jacob Nielsen, como padre de la usabilidad o gurú de la usabilidad, implementaba, y pues ahí pueden como conocer más sobre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta la pueden añadir al chat y bueno, quedo atenta a sus preguntas. Espero que todo haya sido súper entendido. Excelente. Dale. No, súper, de una. Y si no tenemos preguntas, entonces, bueno, acá hemos entonces así. Son ya las 6:43, nada mal. Entonces, nada, agradecemos muchísimo que hayan estado aquí nuevamente. Es miércoles, el fin de semana dentro de la semana. Entonces, realmente agradecemos que se hayan quedado hasta tan tarde escuchándonos en este webinar. Nuevamente, muchísimas gracias para Janet y Sara. Tremendas, tremendas. Esas son las Master, las QA Extraordinaires en Aston Commerce. Entonces, dale, Master Pacho, que está detrás de cámaras haciendo todo lo que es el recording, lo demás, pues deja de grabar cuando puedas. Y bueno, nuevamente los esperamos a todos para la siguiente. Si de pronto tienen tiempo, se los meten por ahí. Y otra vez, lo pongo por ahí. Si tienen un pana, uno es un buen pana, un amigo que de pronto quiere QA, hey, mándale el link. Ayúdame a mí, ayúdale a él. Hey, solo digo, dale. Todo por hoy entonces y dale, nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces en la siguiente.